Ahí está. Bueno, como les decía entonces, todo esto de la psicología a nosotros lo que nos va a ayudar es a buscar herramientas diferentes para que nosotros podamos entender qué le pasa al individuo, no hacerlo transitar por el camino del temor o del miedo, de la ansiedad, tratar de disminuir todo esto que a la larga o a la corta complica su patología o complica el tratamiento. Por eso es que es muy importante que nosotros utilicemos herramientas de la psicología. ¿Qué herramientas? Y ahora vamos a empezar a ver un poquito más adelante, en la unidad número 3, ya van a empezar a ver cómo se divide la interna de la psicología. Esto es como si fuera una mera presentación a lo que uno apunta dentro de lo que es la unidad 1 y 2. Vamos a definir lo que es el yo, el ello, el super yo, y que todos lo tenemos, y que cada uno de nosotros va a entender que cada una de estas cosas, hay cosas que son innatas, hay cosas que son transformadoras y que la podemos cambiar, y vamos a ver que tiene una gran similitud con la cultura, todo esto que uno puede llegar a cambiar, que uno puede llegar a vivir, pero hay otras cosas que son innatas, que vienen en cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto también es importante que nosotros podamos respetarlas, porque las cosas innatas también se deben respetar. Y bueno, podemos en este caso entender cómo es lo que trabaja. Para esto vamos a ver, entonces arrancamos con lo que es la historia de la salud, qué es la salud y cómo se manejó a lo largo de lo que es la historia la salud. Primero y principal que la salud, ¿sí?, en relación a lo que es la enfermería o en relación a la salud propiamente dicha, viene desde hace muchos años, desde que hay existencia del ser humano, hay enfermedades, hay daños, noxas. Noxas, recuerden que es todo aquello que lesiona el organismo y puede ser interno, externo o interno porque puede ser propio del organismo, externo porque puede ser desde lo que es algo como viral, bacteriano o hasta un accidente, un objeto cortopunzante, algo penetrante, todo es un noxa y así se resume lo que es. Siempre hablando de lo que es el sistema del cuerpo humano o lo que es podríamos decir, la salud de los individuos en relación al contexto humano. Podemos hablar de dónde salen los conceptos primarios de la salud. Sabemos que nosotros, dentro de lo que es el continente americano, se llama o el nuevo continente o es lo más moderno, pero tenemos un continente muy viejo, que es lo que es Europa, especialmente lo que es China, en Asia, Grecia, todo lo que son los viejos, podríamos decir, filósofos, pensadores, donde empezaban a tratar de darle un tinte a una definición. Obviamente que no es nada que ver a la definición actual de la salud. De hecho, en esta misma clase vamos a tratar de definir con sus propios conceptos la teoría de lo que es el sistema de salud. Podemos decir que antiguamente se decía que la salud era un equilibrio de la naturaleza, un balance entre los signos y síntomas que uno tenía. Eso era un concepto muy errático, muy viejo, donde se trataba de equilibrar los gastos energéticos. Por esto siempre hablábamos de lo que era un balance de la temperatura, un balance del ingreso en los líquidos, un balance del ingreso. Es más, se relacionaba el ingreso de líquido con la cantidad de sangre que uno tenía, y era algo muy básico, sin un soporte científico digno de ser tan siquiera investigado. Por eso es que aparece Galeno, que aparece antes de Cristo. Galeno era una persona, de ahí que también a los nombres de los médicos le quedó le quedó como si fuera el sufijo de pronombre Galeno, para identificar a lo que es un médico o alguien que se relaciona con el sistema sanitario. Galeno creía que había que tener un equilibrio entre los 4 humores corporales, humores no de sentido del humor, sino entre los 4 componentes corporales, que eran la sangre, que se identificaba como lo que era caliente y húmeda, se creía que la sangre era lo que daba la temperatura del cuerpo,
la flema, ¿sí? Eso hablaba mucho de lo que eran los pulmones y su respiración, porque se sabía que los pulmones, si bien naturalmente tienen una viscosidad, tienen cierto, podríamos decir, humedad, mucosidad, a eso se lo llamaba la flema, la bilis amarilla, eso era netamente la función del hígado, de la digestión, y la bilis negra, que era la materia fecal. Galeno decía que el equilibrio de estos 4 humores daba el sistema de salud óptimo. También muy vago, muy errático, muy, muy superfluo, muy poco identificado, pero bueno, todo era aceptado porque era en la antigüedad, o por lo menos duró unos cuantos años esto que uno pensaba. Por otro lado, se pensaba que todas las enfermedades eran causadas por un patógeno, ¿sí? Por algo externo del organismo, ¿sí? Que desequilibraba algunos de estos 4 elementos. Por eso es que se decía, bueno, si había un patógeno que daba temperatura, la sangre se sobrecalentaba y esto era lo que provocaba el desequilibrio. Si había exposición al frío, ¿sí? Esto enfriaba la sangre y era lo que descompensaba lo seco y lo húmedo. Bueno, cualquiera de estos desequilibrios podría causar desde la fatiga, dolores, ¿sí? Deshidratación, ansiedad, y ahí aparecía la enfermedad. Conceptos totalmente bastante erráticos. Por allá, en el año casi 50, la OMS, que lo mantiene hasta la actualidad, hubo ciertos criterios de cambio, pero actualmente quien les habla, y me hago cargo de esto, por eso les digo, quien les habla y me hago cargo de esto, ustedes pueden después, cada uno de ustedes tener su propia opinión. De hecho, se las pido en una pregunta, su opinión o definición, donde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la cual abarca en estado actual hoy 472 países, es decir, que acatan las decisiones que determina esta organización, y determina que la salud es el estado completo de bienestar físico, social, espiritual, no simplemente la ausencia de enfermedad. Estuvo bárbaro para el año 50. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la enfermería en el año 50? Y bueno, en el año 50 la enfermería era un asistencialismo donde se trabajaba solamente la enfermedad, no estaba el concepto de la prevención y la promoción, es decir, era bastante errático lo que uno trataba de trazar o plantear con respecto a definir la salud. Todo esto, piénsenlo que vamos a ir llegándonos al área de lo que es la psicología. No es que vuelvo a definir como un concepto de salud o enfermedad. Pasó por alto muchas cosas esta definición de la OMS. Esta definición pasó por alto desde el vamos del bienestar, la fortaleza, las debilidades económicas, los aspectos psicológicos. Es decir, no tuvo en cuenta el equipo íntero multidisciplinario de salud. Y en ese equipo íntero multidisciplinario de salud no solamente quedaron afuera los psicólogos o la ciencia de la psicología, sino también la ciencia de la enfermería, que hasta ese momento, como les decía, la ciencia de la enfermería no cumplía el rol de la prevención y promoción. Por eso es que empezó a tener, era una definición que si bien la leo y el concepto no es errático, ya tiene un sustento donde la enfermedad se comporta como la falta de bienestar física, social o espiritual, tiene el condimento de no haber tenido en cuenta esto de los procesos psicológicos y la naturaleza psicosocial de que tienen los individuos, como es, podríamos decir, desde lo que es la economía, la cultura, la sociología, y esto ni hablar hoy por hoy que podemos hablar de una pandemia, que si bien hubo pandemias anteriormente en el mundo, al no tener la comunicación actual que hoy tenemos, no sabíamos la cantidad ni lo que pasaba en los diferentes continentes.
Por eso es que creo que también, por ejemplo, cuando uno define o toma en cuenta la definición de la OMS, se sigue dando cuenta que es una definición muy antigua, muy vieja y con mucha falta de sustentabilidad para poder decir cómo definimos la salud hoy o cómo se define. Y si podemos seguir aceptando lo que dice la OMS, donde cada uno de nosotros tiene como experiencia la enfermedad y como experiencia la salud. Entonces dice, ¿cómo podríamos definir en la actualidad hoy la salud? Bueno, la salud es un estado de bienestar con atributos físicos. ¿Todos tenemos los mismos atributos físicos? No. Algunos estamos con sobrepeso, otros tenemos diferentes edades, y esos son atributos físicos. ¿Entienden? El cuerpo va cambiando, y entonces son atributos físicos. Culturales, no todos tenemos la misma cultura. Psicosociales, no todos estamos pasando por el sistema psicosocial idéntico, sino que cada uno tenemos vivencias diferentes. Ni hablar de lo económico, a algunos les puede estar yendo bien, a otros mediano y a otros mal. Y cada uno de ellos afecta cada uno de estos sistemas que hoy vamos a decir en salud nosotros. Y espirituales. Espirituales, hablamos no de lo que es muy difícil definir la palabra espiritual, porque uno habla de espiritual y es algo abstracto que no es que lo se puede ver, sino que es algo superfluo, pero el espíritu es el sentimiento, el estado de ánimo, a eso se refiere, no simplemente la ausencia de enfermedad. Así debería ser la frase de la OMS, tomando en cuenta los aspectos anteriormente mencionados. Con esto que quiero contarle, que hoy por hoy, para cada una de las ciencias de la salud, se puede definir a la enfermedad de diferentes conceptos. Si vamos a hablar de bioquímica, por ejemplo, la bioquímica o los bioquímicos, la ciencia de estudiar los diferentes componentes de los líquidos corporales, eso hace la bioquímica. ¿Qué hace? Estudia y dice, bueno, valores normales, ¿sí? Valores anormales, por otro lado, estados. ¿Estado qué quiere decir? Y si fue tomada una muestra en ayuna, no en ayuna. En cuanto se corte, chicos, volvemos a ingresar con el mismo link. Entonces, podemos decir, para la ciencia del estudio de los diferentes componentes del cuerpo, en este caso bioquímica, algo enfermo o la pérdida de la salud sería valores anormales. Muy sintético. No entiende de psicología la bioquímica. No va a ver, che, le saqué la muestra de sangre y estaba nervioso cuando le sacaste, no va a cambiar eso. ¿Entienden? Para la psicología no va a entender de patógenos la psicología. La psicología va a entender de estados de ánimos, de estados espirituales, de estados psicosociales de los individuos. Para el médico,